En 1993, cuando tenía unos 12 años, algo intentó entrar en nuestra casa en Missouri, en un lugar llamado Bell. Vivíamos en una casa en el centro del estado que mis padres habían construido en un terreno que compraron a un pariente. Esta familia tenía una gran extensión de tierra que había estado con nosotros desde, creo, los años 40, y mis padres compraron 5 acres para construir la casa en medio del bosque. Pasaba mucho tiempo en esos bosques y, aunque generalmente todo parecía estar bien, al recordar, siempre hubo algo raro en el ambiente. Es difícil de describir, pero mi madre tuvo experiencias extrañas en el lugar y hasta el día de hoy, mi hermana y yo creemos que esa tierra estaba maldita de alguna manera. La casa tenía una forma en L y era de una sola planta. En un extremo estaba el garaje y en el otro, la puerta principal con un gran porche de madera cubierto. Entre la puerta y el garaje había una acera, y a lo largo de ese tramo se encontraba un solarium con grandes ventanas que daban hacia el camino. Un día, mis padres fueron a visitar a unos parientes que también tenían terrenos por allí, dejándonos a mi hermana, un primo, y a mí solos en la casa. Afuera se desataba una tormenta eléctrica, y nosotros simplemente estábamos pasando el rato, cuando de repente, el picaporte de la puerta principal comenzó a sacudirse furiosamente. La puerta estaba cerrada con llave, pero era obvio que alguien quería entrar. Nos asustamos muchísimo. Recuerdo que el garaje estaba abierto, ya que mis padres no pensaban tardar mucho y no había necesidad de cerrarlo. Además, ¿quién iba a estar por ahí para causar problemas? O al menos, eso pensábamos. Corrí al garaje para asegurar la puerta que conectaba con la casa, y mientras iba hacia allá, pasé por el solarium y vi algo moverse rápidamente frente a las ventanas. Fuera quien fuera, o lo que fuera, tenía la misma idea que yo, entrar por el garaje. No pude distinguir qué era, solo vi una forma negra y borrosa que se movía a gran velocidad. Llegué a la puerta, y justo en el momento en que la cerré con llave, algo empezó a tirar del picaporte, sacudiéndolo con fuerza. Llamamos aterrados a mis padres, y volvieron a casa después de que aquello, lo que fuera, ya se había ido hacía rato. Nos dijeron que seguramente nos lo habíamos imaginado. Sin embargo, algo que me sigue molestando es que ese día había estado lloviendo sin parar. El suelo, la acera, todo estaba empapado y embarrado. Sin embargo, cuando estaba en el porche cubierto con mi papá, el suelo estaba completamente seco. Si alguien hubiera pisado ahí, habría dejado huellas, pero no había nada, ni una sola marca. No tengo idea de cómo es posible. Han pasado 25 años, y aún me atormenta pensar qué podría haber pasado si no hubiera alcanzado esa puerta a tiempo. Mi hermana recuerda ese día tan claramente como yo, y cada vez que lo revivo, el miedo regresa. No le he contado esta historia a mucha gente, solo a mi esposa y a unos cuantos amigos cercanos. Sucedió mientras estaba en el ejército como operador de radio durante la guerra de Vietnam, y a pesar del tiempo, no la he podido olvidar. Era un recluta joven, recién salido de la preparatoria y sin mucha idea de lo que significaba la guerra. No entendía del todo de qué se trataba, pero sabía que tenía un deber con mis compañeros. Llegamos un viernes por la tarde y nos subieron a unos minibuses para llevarnos a los barracones. El aire estaba muy húmedo y el suelo era un lodazal por una tormenta que acababa de pasar. Recuerdo vívidamente el trayecto y el olor desagradable, como a alcantarilla. La primera noche fue tranquila, pero todos sentíamos la tensión en el ambiente, especialmente con los instructores que nos asustaban con historias durante el entrenamiento básico. Esa noche, la tormenta se disipó y la luna asomaba entre las nubes. Estábamos sentados en círculo contando chistes. Yo no era muy bueno para eso, así que solo escuchaba. Mi trabajo era manejar las comunicaciones entre las unidades, para que todos supieran lo que estaba ocurriendo en otras áreas. Llevaba una caja del tamaño de una radio en la espalda, además de un montón de equipo.
Pronto me asignaron a una unidad que había perdido a su operador de comunicaciones por una mina. Recuerdo la primera vez que tuvimos contacto con el enemigo. Fue el sonido más fuerte que había escuchado. Estábamos en una zona densa de la jungla y no podíamos ver a los enemigos, pero nos tiramos al suelo en cuanto empezaron a disparar y respondimos en su dirección. El caos se sintió interminable, aunque probablemente solo fueron un par de minutos. Avanzamos para asegurar el área y fue la primera vez que los vi de cerca. 3 soldados del Viet Cong tendidos en un charco de sangre. No podía creer que estuviera mirando a 3 personas que, solo unos segundos antes, estaban luchando por sus vidas. Eran jóvenes que seguramente tenían familia, tal vez hermanos o padres que los esperaban en casa. Me costó asimilarlo, pero al mismo tiempo sentí que habíamos hecho lo correcto. Eran el enemigo y, si no hubiéramos respondido, ellos habrían estado sobre nosotros. Unos días después nos trasladaron a otra ubicación, donde la situación era mucho más intensa. Me fui acostumbrando al caos y a ver morir a muchos de los nuestros de formas horribles. Un día, mi superior me dijo que alguien quería hablar conmigo. Me encontré con un hombre mayor, de unos 50 y tantos años, que se veía completamente fuera de lugar. Tenía un aire calculador, y hasta los oficiales parecían volverse muy sumisos ante él. Se presentó como Frederick Douglas, un oficial de inteligencia, y me informó que iba a ser su operador de radio. Yo ya consideraba a mi unidad como mi familia, pero órdenes son órdenes, así que no tuve opción. Nos subimos a un helicóptero y aterrizamos en una zona muy boscosa, bajo la lluvia, cerca de unas chozas que habían pertenecido al Viet Cong. Era evidente que allí se había dado una fuerte batalla. Había algunos soldados con máscaras de gas y otros merodeando, pero no parecían prestar atención a mi presencia. El ambiente era extraño, diferente, y me incomodaba. Aquellos hombres no se comportaban como los soldados comunes, no mostraban el miedo que la mayoría llevábamos en los ojos. Incluso intenté hablar con algunos, pero solo me devolvían miradas vacías, como si estuvieran bajo algún tipo de influencia. El oficial Douglas me llevó a una choza pequeña y me dijo que esperara allí. Debería haberme quedado, pero la curiosidad y la inquietud me superaron, así que salí y me dirigí a la choza principal. Lo que vi allí me heló la sangre. Sobre una mesa improvisada había 6 recipientes turbios, y en cada uno de ellos flotaba la cabeza de un guerrillero. De los recipientes salían tubos y cables, y un líquido verdoso parecía reaccionar con las cabezas, que temblaban como si aún estuvieran vivas. En ese momento, sentí una mano agarrarme del hombro. Era el oficial Douglas, y estaba furioso. Le pregunté qué estaban haciendo allí, pero me dijo con enojo que no debería haber entrado y me mandó de vuelta a la choza. Poco después, todo se volvió confuso. Debimos haber sido atacados, porque desperté un día después en la enfermería con varias costillas rotas y una clavícula fracturada, sin recordar nada de lo ocurrido después de aquello. Nunca volví a ver a Douglas ni a esos soldados. A menudo me pregunto qué estaban haciendo realmente allí. ¿Trataban de obtener información del enemigo, incluso después de muertos? ¿O era algo más? Sea lo que sea, fue una experiencia extraña que nunca olvidaré. Vivía en un pequeño pueblo de Alabama, lo suficientemente grande para no sentirse aislado, pero tampoco demasiado bullicioso. La ciudad se había construido junto a un río, lo que permitía que los barcos de vapor y las barcazas transportaran mercancías con facilidad. Mi propiedad estaba justo en la orilla de un brazo del río, un pequeño desvío que se separaba del cauce principal. Frente a mi casa, al otro lado del agua, se extendía el bosque. Mi vecino más cercano vivía a unos 15 minutos en auto por el camino de tierra, o a unos 8 si se viajaba por el río. En resumen, estaba bastante aislado. Una tarde, regresaba de un viaje cuando escuché en la radio la advertencia de una tormenta.
El pronosticador recomendaba cancelar cualquier plan y quedarse en casa para estar a salvo, lo típico. No le di mucha importancia y continué mi camino. Llegué a mi propiedad justo cuando las primeras gotas de lluvia comenzaron a golpear el parabrisas. Salí del auto y miré hacia el río, donde nubes oscuras se arremolinaban en el cielo. Respiré profundo y me dirigí hacia mi muelle. Disfrutaba sentarme bajo el techo del muelle mientras la tormenta rugía a mi alrededor. No me preguntes por qué, pero siempre me había parecido muy pacífico. El trueno y el relámpago nunca me habían asustado. Me acomodé en una silla y comencé a llenar mi pipa de madera con tabaco. Tras encenderla, me quedé ahí, escuchando cómo el viento movía los árboles y el agua se agitaba formando pequeñas olas. Me sentía completamente relajado hasta que el sonido de una rama rompiéndose me hizo abrir los ojos de golpe. Miré hacia el bosque del otro lado del río, pero no vi nada fuera de lo común, aunque sabía que algo no cuadraba. Escuché otro chasquido y me di cuenta de que la forma en la que estaba sentado, junto con el techo del muelle, me impedía ver las copas de los árboles. Pensé que tal vez la tormenta había quebrado algunas ramas o que algún árbol viejo estaba cediendo, lo cual podría ser peligroso tanto para mí como para mi propiedad. Me levanté con cuidado y caminé hasta el borde del muelle para tener mejor vista. Tenía razón a medias. Algunas ramas sí se habían roto, pero no fue el viento lo que las hizo caer. Mirando hacia arriba, no podía creer lo que veía. Un hombre viejo, desnudo, estaba parado en lo alto de un pino. Sus ojos eran solo cuencas vacías. Parecía tener unos 80 años, con la piel arrugada y el cabello y la barba largos y enmarañados. Sus brazos y piernas eran delgados y se le marcaban las costillas. Lo que realmente me dejó sin aliento fue la forma en que estaba parado. En medio de la tormenta, sobre una rama delgada, se mantenía completamente erguido, sin siquiera usar las manos para equilibrarse. Nadie normal podría hacer algo así, y menos en esas condiciones. Mi mandíbula se quedó abierta y la pipa se me cayó de la boca, hundiéndose en el río con un siseo cuando el tabaco caliente tocó el agua fría. Me quedé ahí, inmóvil, mirando fijamente a aquel hombre. Aunque no tenía ojos, sentía que me observaba directamente. Comencé a sudar y mi corazón latía con fuerza. No podía apartar la mirada de esa visión irreal. Estuvimos así, quietos, hasta que el sonido de mi propio corazón en los oídos me sacó de ese estado de trance. Me cubrí los ojos con las manos, respiré hondo varias veces y, al bajarlas, esperaba con todas mis fuerzas que el hombre hubiera desaparecido. Pero seguía ahí, inmóvil, con esos ojos vacíos fijos en mí. Intenté encontrar una explicación razonable para lo que estaba viendo, pero ninguna tenía sentido. Me preguntaba quién era, qué quería y por qué estaba ahí. Nunca obtendría respuestas. Mirando hacia atrás, puedo darme cuenta de que no eligió el mejor árbol para pararse. Un pino, cuyas ramas son frágiles y se rompen fácilmente. Y eso fue exactamente lo que pasó. La rama en la que estaba parado se quebró y él cayó varios metros hacia el suelo. Pero nunca llegó a tocarlo. La rama se estrelló contra el piso del bosque, pero el hombre había desaparecido. Busqué con la mirada desde el muelle, pero no había ni rastro de él. Me tomó varios minutos reaccionar y cuando lo hice, corrí hacia mi casa, resbalando varias veces en el lodo que la lluvia había formado. Cerré la puerta de golpe, la aseguré con llave y bajé todas las persianas. Me desplomé en el suelo de la cocina, cubierto de barro y empapado. Intentaba darle sentido a lo que acababa de pasar, pero solo sentía confusión y miedo. No había sentido que su presencia fuera una amenaza, pero tampoco me había transmitido tranquilidad. Era simplemente perturbador. Dormí con las luces encendidas por al menos un mes después de aquello, y aunque ha pasado bastante tiempo, todavía no puedo olvidarlo. Mi terapeuta dice que contar la historia puede ayudarme a sanar, así que gracias por escucharme.
Durante la temporada de huracanes del 2015, hice un viaje a Florida con 3 amigos. Decidimos quedarnos cerca de la costa, a menos que se avecinara un huracán. Había posibilidad de lluvia, pero no me importaba. Nunca imaginé que esa decisión nos llevaría a vivir una de las noches más aterradoras de mi vida. A las 4 de la tarde, el día en que llegamos, miré hacia el agua y vi algo que me preocupó. El horizonte estaba cubierto de lo que uno de mis amigos describió como nubes enfadadas. También había un viento frío que soplaba a nuestro alrededor, y el aire estaba cargado de electricidad. Parece que se viene una de esas tormentas repentinas. Mejor vamos adentro, dije. Nos metimos en el chalet que habíamos alquilado y decidimos esperar a que pasara la tormenta. Aunque estaba nervioso, no quería parecer cobarde, así que fingí que no era gran cosa. Uno de mis amigos había traído una radio portátil, así que la encendimos para escuchar las noticias. Después de anunciar una advertencia de tormenta severa para la zona, dieron un reporte sobre un convicto que se había escapado de una prisión cerca de Orlando. Nosotros estábamos en Miami, así que pensé que estaríamos a salvo. 2 de mis amigos no le dieron importancia, pero la única chica del grupo estaba claramente asustada. Al final, resultó que tenía razones para estarlo. A las 8 de la noche, la tormenta seguía furiosa. Mi amigo, el que había manejado hasta Florida, sacó su teléfono y me mostró el radar. Estábamos en medio de una línea de tormentas que se movía de este a oeste, llena de colores rojos, naranjas y amarillos. No había duda de que no íbamos a salir de esta tan fácilmente. Cada vez que una tormenta se alejaba, otra la seguía. De casualidad, miré por la ventana y vi una figura enorme. Al principio, pensé que eran solo sombras entre las sombras, provocadas por la tormenta. Pero en el siguiente relámpago, la luz iluminó algo que desearía no haber visto. En ese instante, distinguí un rostro fruncido, cubierto por un sombrero y un abrigo, con una complexión masiva. Parecía sostener un cuchillo de cocina, y lo estaba golpeando suavemente contra la ventana. Uno de mis amigos corrió hacia el dormitorio y salió con una pistola. La chica y el otro amigo se lanzaron al baño, pero este último calculó mal el salto y se golpeó la cabeza contra el lavabo, dejándolo inconsciente. Yo estaba aterrorizado. No soy una persona grande, pero me obligué a calmarme y marqué el 911. Les di una descripción detallada del hombre en la ventana, pero cuando volví a mirar, ya no estaba. Cuando logramos tranquilizarnos, uno de mis amigos me dio una palmada en la espalda, felicitándome por haberlo ahuyentado, pero yo no lo veía de esa manera. Estaba aliviado y aterrorizado al mismo tiempo. Al día siguiente, mientras estábamos en el hospital porque mi amigo necesitaba atención por la conmoción, vi a una mujer siendo tratada. Al parecer, alguien con un cuchillo de cocina la había atacado. No mucho después, nos enteramos de que se trataba del convicto fugado. Aunque, en el fondo, creo que todos lo estábamos pensando desde el principio. Todavía me pregunto, si mis amigos no se hubieran escondido, o si yo no hubiera llamado al 911, ¿habría logrado entrar? ¿Qué nos habría pasado? Ahora, cada vez que se acerca una tormenta, pienso en ese hombre y en aquella aterradora noche en Miami. Tenía 25 años y vivía con un compañero de casa en Victoria, Australia. Este incidente es parte de una serie de sucesos que comenzaron en mayo de 2018, pero he decidido compartir el más aterrador de todos. Era una noche de junio de 2018 y estaba sola en casa, ya que mi compañero no llegaría hasta la mañana siguiente. Normalmente, no me inquieta estar sola durante la noche, pero últimamente había recibido notas escritas a mano en mi buzón, dirigidas a mí. Al principio eran cosas raras, como de un acosador obsesionado, pero poco a poco se fueron volviendo más siniestras. Esa noche, además, se avecinaba una tormenta, lo que me hizo sentir especialmente ansiosa, incluso con el perro a mi lado.
Intenté distraerme con algunas tareas del hogar y dejé la televisión encendida para no escuchar los truenos. Sin embargo, no lograba calmarme. Alrededor de las 11:30, el perro empezó a ladrar en la puerta trasera como si hubiera alguien afuera que no quería en el patio. Me quedé escuchando un par de minutos y juraría que oí algo moverse allá afuera. Fui a mirar por la ventana del cuarto de invitados y luego por la de mi habitación, que daban al jardín, pero no vi nada. Decidí ignorarlo, pensando que el viento habría movido algo. Volví a la sala a terminar de ver una película, tratando de olvidar los ruidos. Pensé que tal vez había sido solo el viento, aunque sonó extrañamente parecido a unos pasos. Hacia las 12:30, decidí acostarme. Después de ver un poco de YouTube, me dormí con el perro a los pies de la cama. Pero a las 3:30 me desperté de nuevo porque el perro estaba gruñendo, esta vez de pie frente a la cortina de mi ventana. Me incorporé y escuché un momento, pero no oí nada más que la tormenta afuera. Me levanté para ir a la cocina por un vaso de agua y, justo entonces, escuché un fuerte ruido metálico proveniente del patio. El perro empezó a correr por la casa, ladrando y gruñendo. Corrí a la ventana del cuarto de invitados y vi que parte de la cerca del jardín estaba en el suelo. La cerca no era muy segura, pero había soportado varias tormentas en invierno sin caerse, así que me preocupé por lo que pudo haberla derribado. Antes de que pudiera agarrar la linterna, escuché una serie de golpes rápidos que venían del área donde estaba el cobertizo de mi compañero. El pánico me invadió. ¿Había alguien ahí afuera? Tomé el teléfono para enviar un mensaje a mi mejor amigo, para que llamara a la policía por mí. No quería llamar yo misma, por si alguien estaba afuera y me escuchaba. Fui a mi cuarto para coger el móvil, y en ese momento, las luces de la cocina y la habitación se apagaron de repente, lo que casi me hizo gritar. Genial, pensé. La tormenta ha cortado la luz. Fui al salón a por la linterna y noté por la ventana que la luz exterior de mi vecino seguía encendida, al igual que las luces de una casa a unos pocos metros. Parecía que el apagón era solo en mi casa. Salí al frente para revisar la caja de fusibles, que es eléctrica, y vi que no había ninguna luz en el panel ni ningún mensaje en la pantalla digital. Todo el sistema parecía haberse apagado por completo. Perfecto, pensé. Lo que me faltaba en una noche de tormenta. Resignada, volví adentro para llamar a mi compañero de casa y despertarlo, ya que él era el dueño de la casa y tendría que llamar a alguien para que reparara la caja de fusibles. Le expliqué la situación y me prometió que arreglaría el problema lo antes posible, aunque no sabía cuánto tardarían, ya que nunca había pasado algo así antes. Le agradecí y me disculpé por despertarlo. Después, revisé que todas las puertas y ventanas estuvieran cerradas, y me dejé la computadora encendida para tener algo de luz en mi habitación. Me volví a acostar e intenté dormir de nuevo. El perro ya se había calmado a los pies de la cama, pero justo cuando me giraba, vi por la pequeña abertura de la cortina la silueta de alguien parado junto a mi ventana. Me quedé congelada. Cuando volví a mirar, la figura seguía allí, un hombre. Me levanté de un salto y grité, corriendo hacia el salón, con el perro ladrando detrás de mí. Me di cuenta de que había dejado el teléfono en la habitación y tendría que volver para llamar a la policía. Mientras lo hacía, alguien comenzó a golpear la puerta con fuerza. Grité de nuevo. Estaba segura de que el acosador que había visto en la ventana ahora estaba en la puerta. Entonces, escuché una voz masculina. Era mi vecino. Corrí a abrirle la puerta, sacando la llave de repuesto de encima del estante. Le conté, entre sollozos, que había alguien afuera. Mi vecino entró y le señalé la ventana de mi habitación. Pero antes de llegar allí, el perro corrió hacia la puerta trasera, ladrando otra vez. Entonces, oímos pasos que cruzaban el jardín corriendo. Mi vecino salió disparado para intentar atrapar al intruso, pero cuando llegó al patio,
vio al hombre subiendo la cerca y desapareciendo al otro lado. Mi vecino saltó la cerca para seguirlo, gritándole que se fuera, que me dejara en paz, pero no logró alcanzarlo. Para cuando regresó, yo ya había llamado a la policía. Antes de que pudiera contarme lo que había visto, los agentes llegaron. Les expliqué todo y mi vecino describió al hombre. Llevaba una gorra de béisbol roja y azul, igual a una que tenía mi exnovio. Avisé a la policía sobre esto, pero cuando lo interrogaron, él lo negó y dijo que estaba inventando todo para meterlo en problemas. Aún hoy, sigo recibiendo notas, y la policía nunca encontró al hombre que estuvo en mi ventana. No sé si era un desconocido o mi ex, pero a quien sea que esté dejándome esos mensajes, solo le pido que me deje en paz. No quiero volver a verlo nunca más. Esto ocurrió afuera de una casa vieja en la que viví hace 8 años. La casa estaba a unos kilómetros de un pequeño pueblo con muy poca gente, y debido a su ubicación, no tenía vecinos. Podría decirse que estaba en medio de la nada, porque prácticamente lo estaba. Enfrente había una carretera, y por detrás, un bosque que se extendía por kilómetros, vacío, sin senderos, sin nadie viviendo ahí. Realmente no había razón para que alguien estuviera por esos lados. En ese entonces tenía 26 años y estaba muy metido en la fotografía y el video, especialmente en la fotografía nocturna. Una noche hubo una tormenta eléctrica a lo lejos. El aire estaba húmedo, pero no llovía. Siendo aficionado a la fotografía y teniendo una cámara decente, pensé en intentar capturar algunos relámpagos. Para lograr las mejores tomas, necesitaba la menor cantidad de luz posible alrededor, así que llevé la cámara detrás de la casa, donde había menos iluminación, en un lugar desde el cual tendría una vista clara del horizonte. La casa tenía una cerca pequeña de metal con un portón que marcaba el límite del patio trasero. A unos 15 metros de la cerca comenzaba la línea de árboles del bosque. Me senté allí, dentro de la cerca, durante quizá una hora, y logré algunas fotos bastante buenas de los relámpagos. Apenas había viento, y lo único que se escuchaba era el retumbar ocasional del trueno. En un momento, sentí la necesidad de ir al baño, así que abrí el portón y caminé hacia la línea de árboles. Estuve allí unos 30 segundos, casi terminando, cuando escuché algo. Al principio no pude identificarlo, pero recuerdo que me dio una sensación extraña. No sonaba natural. Me quedé quieto mirando hacia el bosque unos segundos, pero no vi nada. Las nubes se habían desplazado más hacia la casa en ese momento y empezó a lloviznar. Me di la vuelta para volver a la casa, ya que tenía que meter el equipo de cámara para que no se mojara, pero justo cuando me giré, volví a escuchar el sonido. Esta vez sonaba como hojas crujiendo bajo unos pasos. Me detuve otra vez. Creí haber oído también una especie de respiración muy cerca de mí. Mis ojos aún se estaban acostumbrando a la oscuridad, pero cuando un relámpago iluminó el cielo por un breve instante, pude ver a pocos metros de mí, detrás de una rama, una figura que permanecía perfectamente inmóvil, mirando hacia el suelo. Lo único que recuerdo después de eso es que corrí. Salté la cerca y entré a la casa tan rápido que ni me di cuenta de que me había rasgado la pierna en el proceso. Fue entonces cuando me di cuenta de que había dejado todo el equipo de cámara afuera bajo la lluvia. Me obligué a salir de nuevo, todo el tiempo con la vista fija en la línea de árboles, buscando cualquier movimiento. Agarré la cámara y retrocedí hasta la casa, cerrando con llave cada puerta y ventana. Esa noche no dormí muy bien. Unas horas después de meterme en la cama, volví a escuchar el sonido, pasos, esta vez rodeando la casa. No me moví en absoluto, me quedé tan quieto como pude. Al llegar la mañana, todo había terminado. Nunca volví a oír ni ver nada después de eso. Todavía no tengo idea de qué fue lo que vi aquella noche. Nadie debería haber estado por allí. Como dije, esto sucedió prácticamente en medio de la nada.
Fue, sin duda, lo más aterrador que experimenté en los 20 años que viví en esa casa. La casa en la que crecí era bastante grande y mi habitación estaba en el segundo piso, con una ventana que daba al camino de entrada y a la calle del vecindario. En ese momento, mi cama estaba casi pegada a esa ventana. Tenía unos 15 o 16 años cuando ocurrió esto. Mis padres estaban de viaje, así que me quedé solo en casa. No tengo hermanos, así que no había nadie más. De adolescente, solía quedarme despierto hasta tarde, a veces haciendo tareas, pero la mayoría de las veces navegando en las redes sociales o enviando mensajes a mis amigos. Era cerca de las 4 de la mañana y estaba haciendo precisamente eso, acostado en la cama. Debo mencionar que había estado lloviendo casi toda la noche, con truenos lejanos de vez en cuando. Estando en el segundo piso, el sonido de la lluvia era bastante fuerte, pero incluso eso no logró tapar un ruido que podría describir como pequeños golpes en el vidrio. Como mencioné antes, mi cama estaba justo al lado de la ventana y el sonido estaba muy cerca de mi oído, así que naturalmente asumí que venía de allí. Para ser completamente honesto, sonaba muy diferente de la lluvia golpeando el vidrio, pero me convencí a mí mismo de que, al estar en el segundo piso, tenía que ser la lluvia. ¿Qué más podría ser? Así que simplemente lo ignoré. Unos 30 minutos después, seguía despierto, acostado en la cama con el teléfono en la mano, cuando de repente escuché el sonido inconfundible del motor de la puerta del garaje abriéndose. Me quedé confundido. Eran las 4:30 de la mañana y yo estaba en la cama mientras la puerta del garaje se abría sola. Pensé que tal vez había algún fallo en el sistema eléctrico por la tormenta, así que me levanté para ir a cerrarla. Cuando iba por la mitad de las escaleras, me detuve. En una esquina de la cocina, pude distinguir una figura vestida completamente de negro, agachada. No estaba seguro de si lo que estaba viendo era real. Me quedé ahí por unos 20 segundos más, esperando que el siguiente relámpago me diera suficiente luz para ver mejor. En ese momento, sentí que el corazón se me iba al suelo. Era claramente una persona, pero no podía decir si estaba mirando en mi dirección o no. Decidí que, en lugar de correr, lo mejor era fingir que había olvidado algo arriba. Me palmeé los bolsillos como si estuviera buscando mi teléfono y di la vuelta para subir las escaleras de nuevo. Al llegar a mi habitación, cerré la puerta. La aseguré con llave y empujé mi cómoda para bloquearla. Llamé a mi papá de inmediato, y justo en el último timbre, contestó con voz adormilada. Le pregunté con tono serio si alguien se suponía que debía ir a la casa, porque había alguien abajo. Esta vez, con voz más preocupada, me dijo que no, que nadie debería estar en la casa. Me pidió que no colgara mientras llamaba a la policía con el teléfono de mi mamá. No escuché nada durante los 7 minutos que tardaron los policías en llegar, aunque, para ser justo, la lluvia seguía cayendo con fuerza y ahogaba casi todos los ruidos. Cuando los policías revisaron la casa, encontraron a un hombre sucio y desaliñado escondido detrás de unas cajas en el sótano. En su poder tenía uno de nuestros cuchillos grandes de la cocina y uno de esos abridores de garaje que se ponen en el auto. Resulta que unos meses antes, el auto de mi papá fue robado mientras estaba en el trabajo. Y entre lo que se llevaron estaba, por supuesto, uno de nuestros abridores de garaje. Nunca descubrimos quién fue el responsable, pero supongo que ahora tenemos una idea. ¿Cómo descubrió a qué garaje pertenecía el abridor? No lo sabemos, ni tampoco qué tenía planeado hacer esa noche mientras yo estaba solo en casa. De vez en cuando, me gusta ir de campamento al estilo que yo llamo minimalista. Básicamente, se trata de llevar solo lo absolutamente necesario para sobrevivir. No es para todo el mundo, pero para mí es un reto divertido. A veces, ni siquiera llevo una tienda de campaña, solo una lona para poner en el suelo. Un fin de semana de junio,
Decidí hacer justamente eso. Estaba solo, en medio del bosque. No era un campamento típico. Prefiero alejarme de esos lugares. Me gusta más una parte completamente deshabitada del bosque. Normalmente, lo que hago es estacionar en algún lugar aleatorio al lado de una carretera forestal. Caminar al menos 1 kilómetro y acampar donde me parezca adecuado. O, si encuentro un pequeño cuerpo de agua, acampar cerca de él. Era la primera noche de ese viaje en particular, y ya estaba oscuro. Estaba tumbado junto a una fogata que había encendido con un pequeño kit de iniciación de fuego que había llevado. Fue entonces cuando empezó a llover. Como no tenía tienda de campaña, supe que no podría soportar la noche si la lluvia empeoraba. Para colmo, había revisado el clima la noche anterior y no se pronosticaba lluvia. Supongo que eso solo demuestra lo inexactos que pueden ser esos pronósticos. Al principio, solo chispeaba, pero sabía que si la lluvia se intensificaba, tendría que dar por terminado el viaje y regresar a casa. Y claro, empeoró. Comenzó a llover a cántaros y, para empeorar aún más las cosas, truenos y relámpagos empezaron a resonar cerca. Así que empaqué lo poco que tenía y empecé a trotar de vuelta a mi coche, atravesando el bosque oscuro, apenas iluminado por la linterna tenue que llevaba en la mano y los destellos ocasionales de los relámpagos. Afortunadamente, llegué a mi coche relativamente rápido. Para poder ver algo delante de mí, tuve que poner los limpiaparabrisas en la máxima velocidad. Me esperaban unos 16 o 19 kilómetros en una carretera forestal estrecha y solitaria, sin alumbrado público, antes de llegar a una carretera principal. Había avanzado solo unos 3 kilómetros cuando, al doblar una curva, vi un Subaru con un pequeño remolque estacionado en diagonal, bloqueando completamente el camino. No podía pasar, y tampoco podía salir de la carretera porque había árboles a ambos lados. No alcanzaba a ver dentro del coche, así que encendí las luces altas. Eso reveló a un hombre desplomado sobre el volante, con la cabeza descansando de manera incómoda. En ese momento, un relámpago iluminó el área y vi a otro hombre más allá del alcance de mis luces, tirado boca abajo en la carretera, en medio de unos charcos. También parecía inconsciente. Una sensación de inquietud me invadió de inmediato. Todo parecía demasiado perfecto, como una escena armada. El coche y su remolque bloqueando el camino justo después de un supuesto accidente, y todos los involucrados inconscientes. Vi muchas señales de alerta. Había oído historias de personas fingiendo estar muertas en medio de la carretera para atraer a conductores desprevenidos fuera de sus coches con algún propósito siniestro. Decidí que no quería ser parte de eso. Comencé a retroceder para encontrar un lugar donde los árboles me dejaran suficiente espacio para hacer un giro en 3 puntos. Mis ojos iban y venían del espejo retrovisor al Subaru. Cuando finalmente logré retroceder lo suficiente, volví a mirar hacia el Subaru por última vez y mi sangre se heló. El hombre que estaba en el asiento del conductor y el que yacía en el suelo ahora corrían a toda velocidad hacia mi coche. Al mismo tiempo, más hombres salían del remolque y hacían lo mismo. Tenían que ser al menos 5 o 6, todos corriendo hacia mí. Apenas estaba completando el giro cuando llegaron lo suficientemente cerca como para comenzar a tirar de los tiradores de las puertas de manera agresiva, pero las tenía bloqueadas. Puse el coche en marcha y aceleré para salir de allí. Tuve que tomar una ruta más larga de regreso a casa. Durante todo el camino, juro que miré más veces por el espejo retrovisor para ver si me seguían, que a la carretera delante de mí. Cuando finalmente llegué a casa y tuve un momento para calmarme, llamé a la policía. Sin embargo, no encontraron a nadie ni nada que coincidiera con las descripciones que di. No estoy seguro de que vaya a salir algo de esto. No obtuve el número de la matrícula y estaba demasiado oscuro y lluvioso para distinguir las caras. Algo que sí noté fue que, por lo que pude ver, no llevaban armas. Tenían cosas como cuerdas, esposas y cinta adhesiva.
Uno pensaría que alguien que hace esto solo querría robarte, y admito que probablemente así sea en la mayoría de los casos. Pero creo que esta vez era diferente. No sé qué querían hacer, pero algo me dice que era peor que un simple robo.